fortalecer la creencia de Dios y a la vez en una asunción que ordena el Hacedor del mundo para purificar la descendencia de Dios a una sola raza humana, única, sumisa, obediente, humilde y lo importante que rehúse el bien material para considerar una igualdad en la humanidad. Y las riquezas a los sabios, a los elegidos, a los esclarecidos, a los escogidos, a los iluminados, a las religiones, a las sectas, a la espiritual y otras, a las clases sociales como a la alta, media, baja, a los políticos y su corrupción, a las derechas, a las izquierdas, a los tiranos, a los dictadores, al crimen organizado, a los terroristas, a los revolucionarios, a los guerrilleros, a los paramilitares, a los especiales de todos los estados para ganar salarios altísimos a su estirpe de Dios y a las altas cortes en su sabiduría. Cuidarán con mucho recelo a los de la maldad, a los que destruyen y a los que matan. Y a la vez todo esto será protegido por las fuerzas de seguridad arrodilladas a los arrogantes de Dios, etcétera. Porque según el concepto de todo esto es llegar al sometimiento de los pueblos a una sumisión y humildad como una igualdad universal a todos los pueblos de la tierra, donde solo debe pensar en Dios y en los superiores que guiarán la muchedumbre a una nueva cultura terrenal y a un Dios. Los vestirán a todos por igual, todos comerán lo mismo, nadie puede tener más que otro, la pobreza dejará de existir, la convivencia resaltará los buenos principios, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Con entusiasmo aplicarán las enseñanzas de un enviado de Dios, que con sus principios de filosofía los humanos lo seguían hasta que lo ejecutaron. Hoy en día las practican. A la vez comparten las enseñanzas de los demás profetas o enviados para consolidar más esta unión entre los pueblos y la convivencia como verdaderos hermanos e hijos de Dios. Todo será igual a la semejanza de Dios, no se aplicará la maldad, no se perseguirá, no se destruirá nada, no se matará, será una convivencia en paz. Empero, esto es muy bueno para la humanidad porque gracias a ellos, los humanos no tendremos que trabajar, todo nos lo darán, porque ellos como verdaderos guías y tocados por Dios, como los elegidos, los esclarecidos, los iluminados y las respectivas religiones, sectas espiritual y otras, el Estado en su conjunto, los políticos, las derechas y las izquierdas y otros trabajarán por nosotros para dar bienestar y que nada nos falte. Nos cuidarán con ternura y gran esmero para que no suframos en nada o nos fatiguemos. La ayuda será total, o sea que toda esta ternura es porque han entendido que somos hijos de Dios y que nos merecemos todo esto por parte de ellos. Entonces con humildad y respeto nosotros los pensantes les vamos a agradecer este cambio tan grande por la humanidad y de pronto cambiemos para ayudarlos. Pero a un principio de razón, a una lógica, en la realidad eso jamás va a suceder. Por lo tanto, si continuarán lo mismo y muchas otras cosas que atentarán contra la humanidad por culpa de Dios, ya que es un concepto válido, una razón de lógica, porque cada humano pertenece a una cofradía para un actuar en beneficio de Dios, así sea en la maldad, en destruir, perseguir y matar. Luego expresan que es por el amor y bondad que sienten por Él. Y lo mismo pasa con el ateo en su arrogancia de creerse superior, actuará de la misma forma que los hijos de Dios. O sea que cada uno busca su vanagloriarse para representar dignamente a Dios como escudero y no perder la tradición en cada generación, ya que atentaría a los principios de la raza humana, porque esta cultura es la base a una moral y un concepto de razón, a un principio de lógica que es el primer paso para llegar digno a Dios al morir. O sea, representa una lógica, una verdad en la maldad, perseguir, destruir y matar, y a la vez representa una falsedad cuando afirma que estos actos malignos en su actuar es la salvación de su espíritu, conllevando que el bien y el mal es la razón a estas culturas y mitos. Es para sentar una base moral que todo lo que hacen es fundamentado en sus principios y al nombre de Dios. Entonces arguir los conceptos como una aprobación por parte de Dios y que jamás serán castigados por la providencia otorgada a los hechos desde el origen hasta nuestros días, y que a la muerte de cada humano su espíritu ha sido purificado en su actuar, en la maldad, en perseguir, en destruir y matar. Y el hórrido a su género y otras, y lo más importante es a su idiosincrasia, ha sido guiado por los sabios, los elegidos, los iluminados, los esclarecidos, las religiones, sectas espiritual y otras, y protegidos en vida por los estamentos sociales en la religiosidad y sociedad, por las altas cortes en su sabiduría de no juzgarlos por ser hijos de Dios especiales y cobrar salarios altísimos.
y muchas otras cosas muy denigrantes. Por lo tanto, cuando el espíritu comienza su asunción en busca de Dios, las trompetas del universo sonarán anunciando el desplazamiento con holgorio a un eternal sin principio ni fin, y su estancia por siempre sin salvación, ni Dios solo es recibido por otro Dios que le abre las puertas sin preguntar quién es, ni juzgarlo, sino le brinda un afecto especial por estar en su infernal por siempre, porque es otro ingenuo que ha sido engañado por los humanos que dicen ser los sabedores de la verdad. ¿De cuál verdad? En que la razón de la verdad y la falsedad es un principio de razón analógica, que todo esto es la base de una moral y cultura que se aplica desde su origen hasta nuestros días. Ni siquiera en el futuro hay auge de que se cambiará por una lógica sencilla, porque desde la primera generación humana también pensaban en el futuro de la otra generación para que cambiara su actor maligno en todas sus formas, y nunca lo lograron. Y esa nueva generación pensaba en el futuro de la otra, y así sucesivamente hasta nuestros días. No han cambiado, y esta generación de hoy en día está convencida de lograr cambios e igualdad o humildad, o abonar buenos principios a los que están comenzando su futuro y cambien más adelante. Pero una razón de lógica o una pregunta de cuántos siglos han pasado y el humano no ha cambiado ni cambiará, porque sería una humillación al gen de Dios y una deshonra a su poder infinito. Por lo tanto, si en todos estos años se continúa por la misma línea, entonces ¿por qué va a cambiar más adelante, ya que es una cultura de raíz y una moral como principio en el diario vivir, sin complejos a lo hecho, sino un orgullo grandiosamente que lo toma como base, y por ser siervo fiel a Dios para la continuidad del humano en sus actos del bien y el mal? Ahora nos vamos a encontrar con muchos casos de persecución, de apropiación y muertes a través de la historia de la humanidad desde su origen hasta nuestros días. Pero debemos empezar en que el humano siempre ha querido ser Dios, imitarlo, ser grande y esclavizar, y otras porque considera que Dios ejecuta todo esto, o sea, está consignado y claro en los libros, en los hechos, en los comentarios, dándonos un entendimiento de quienes no lo niegan y no lo pueden hacer, porque está establecido y fortalecido en cada generación. Por lo tanto, los primeros humanos entran al mundo del pecado y otros comienzan a matar. Más adelante Dios comienza a castigar con fenómenos naturales y nueva raza humana que se expande con la sangre maldita de familia y mata. ¿Y quién dijo miedo al humano en aplicar la cultura de la muerte a su poderío a nombre de Dios y procrearse entre etnias para una raza maldita que aprendió de un Dios? Entonces, volviendo a los comienzos, surgen humanos en su evolución con intelecto de pensar diferente, y comienza a preguntar lo que veía mal, tanto en la filosofía de las cosas y del origen del humano y de las religiones, sectas y otras. Entonces lo consideraban diabólico, un hereje, un blasfemo, o que practicaba la brujería. Por lo tanto, eran perseguidos o quemados, o los llevaban a las mazmorras, a la tortura, a la excomunión, o en un póculo les dan una poción de veneno, o el ostracismo, o la horca, o degollados, o los fusilan, y muchas otras cosas horribles. Y en nuestros días se sigue aplicando, pero de una forma muy diferente según el progreso de cada generación, porque se estaba en contra de los principios de lo establecido y a nombre de Dios. Pero uno no se puede amilanar, porque es un género donde se piensa, se posee un idioma, somos raza, o sea, en todos somos diferentes. En sí es una organización multicultural, ya que la sabiduría de estas personas es tan grande para inventar cosas, o desea que funcionaban de tal forma desde el origen hasta nuestros días. O sea, pensar y crear es considerado algo absurdo e inaceptable. Luego forman ejércitos de Dios para exterminar todo aquel que esté en contra de su religiosidad. También se enfrentan entre religiones, sectas y espirituales y otras. Invaden a nombre de Dios por todos los rincones de la tierra para demostrar quién manda. O sea, que cada religión, secta y otras tienen la autonomía cada una de ejecutar el martirio a la humanidad, que en sí es la maldad, perseguir, destruir y matar. Por una lógica sencilla, una razón en que cada humano pertenece a un doctrinal por su creencia o mito, como una virtud a la verdad y obediencia total a un Dios, y el humano en su estándar de Dios terrenal, y muchos otros conflictos en su actuar. O sea que la cultura de la muerte es inevitable a través de cada generación en matar y matar. O sea, desde su origen lo hace por amor y bondad a un Dios hasta nuestros días y futura. Y para completar la honorabilidad de su grandeza ejecuta a un enviado de Dios y a muchos otros afines que han pisado la tierra para tratar de componer la espiritualidad del humano y cambiar la cultura de la muerte a un principio de Dios, y no
humano para llegar a Dios, pero ha sido infructuoso, concluyendo que esa es la divinidad de la vida para encontrar la inmortalidad espiritual con Dios. ¿Qué tal utilizar el poder y la muerte anticipada individual y no por el orden natural, para sentirse hijos de Dios, orgullosos al desorden y la muerte, y respetando a Dios y respetando a Lucifer con pundonor? Que arguir desde sus orígenes. Entonces la ilógica a un principio real es una verdad y una falsedad, porque después de los actos del humano sin remordimiento pasan al siguiente paso sin escrúpulos, o sea, ahora andan buscando el perdón en vida y después de la muerte, y si no logran superar estas dos etapas con gallardía siguen un juicio final para llegar orgullosos a Dios después de tantas aventuras en la tierra y padecer al no lograr sus objetivos, pero con valentía salía airoso en estas justas como adoctrinar humanos, en las religiones sectas espiritual y otras, en el poder, en las diferentes clases sociales como la alta, la media y la baja, o el esclavizador al yo amo grande, en las derechas, en las izquierdas, en lo político, en la corrupción, en la dictadura, en la tiranía, en las revoluciones pacíficas o violentas, o gobiernos totalitarios o los actos con su cuento o los ateos con su cuento, llamos poderosos con los guerrilleros, con los paramilitares, en el terrorismo, en los secuestros, en las guerras, en las fuerzas de seguridad sumisas a los elevados, las altas cortes en su sabiduría doblegadas al crimen y no imputarles cargos en la maldad general, en perseguir, en destruir, la más importante, matar y muchas otras aventuras denigrantes y horridas en el bien y en el mal, y que derrotaron a Lucifer con la sangre humana como sacrificio. Entonces, con este ternerón de haber cumplido con honorífica las metas trazadas, irradia felicidad y su orgullo lo embarga, porque ya se considera un digno hijo de Dios con todo lo realizado hasta la fecha. O sea, es una cultura que nunca cambiará ni siquiera en el futuro, pero los tosudos se rasgarán las vestiduras afirmando que lo lograrán, y que la igualdad es el predeterminado por encima de cualquier conciencia que esté en contra. O sea, se continúa lo mismo que la practicar la farsa. Ahora, si el cambio fuera verdad en el futuro, entonces ¿por qué piden y a la vez le temen al juicio final, el fin del principio? Y si está anunciando, esto nos indica una sola razón en que el humano no ha cambiado en el futuro. Empero el humano perseverará en ocultar lo relacionado a todos estos misterios y nunca salgan a luz pública. ¿Qué ocultan? ¿Por qué dicen ser los sabedores de la verdad? ¿Por qué no progresan o evolucionan en algo diferente en lugar de estar con la misma repetición? O sea, son esclavos del pasado, le temen a la verdad, no quieren ver un mundo diferente sin ataduras al pasado, se anclaron en el pecado y la salvación, en la muerte y la asunción del Espíritu a Dios o al juzgamiento al seno de él o al infierno de Lucifer, ni un paso adelante ni un paso atrás. Por lo tanto, al no evolucionar conlleva a creerse seres superiores en todas sus formas a través de la historia de la humanidad. Y los demás son seres inferiores y que no logran diferenciar la verdad a una voluntad de Dios. Y la estos perpetuos humanos en su cultura la transmiten a su sangre como los únicos verdaderos a la grandeza de Dios. Y el camino correcto a su salvación, por lo tanto, no quieren ver más allá de la realidad y prefieren unos humanos retrógrados, pegados a unas costumbres o mitos, y que si avanzan pueden perder todos los privilegios ganados con las verdades y falsedades. O sea, es una forma figurativa, no quieren que alguien encuentre las llaves del infierno y las cierre por siempre, porque se les acabaría la dicha, la maldad, en perseguir, en destruir y matar a la honra de su Dios para que sean recibidos en el paraíso celestial. Como los representantes de Dios en la tierra, y todo esto conlleva a tratar a los demás que ven las cosas de otra forma, o que piensan diferente a todos estos acontecimientos, o que tienen duda de algunas cosas que no dan forma al origen del humano y la tierra, o la evolución, o solo esencial. Entonces, por aclarar la verdad, las dudas no se consideran desquiciados,
o que hemos perdido la razón a cualquier principio de la realidad de ellos y otras cosas que desestabilizamos el buen pensamiento de algunos de ellos. Entonces nos señalan como diabólicos, idos en el uso de la razón, persecutor a los principios de Dios y de los humanos que saben la verdad y únicos en la tierra. Entonces comienza el exorcismo a las personas que quieren saber algo diferente a lo establecido. Prohíben que nos traten, que debemos estar retirados de la excelencia de los preferidos de Dios, que solamente nos miren como animales raros y que sean también despectivos y nos miren con odio. Y a la vez cuando estén cerca pongan cara de bravos en desacuerdo por la forma de ser o de pensar o por preguntar la verdad y muchas otras cosas que utilizan para aislarlas, para luego recuperarlas con algún adoctrinamiento y decir con orgullo que lo han salvado y va por el camino correcto y que es un nuevo sumiso de Dios y de ellos. Y cuando no pueden someter los hijos tocados por Dios, las religiones, la secta, la espiritual y otras las clases sociales como la alta, la media, la baja, la política, las derechas, las izquierdas, el Estado, el poder, los revolucionarios en su conjunto, el dictador, la tiranía, las fuerzas de seguridad, las altas cortes en su gloria a favor del crimen y muchos otros estamentos relacionados. Por lo tanto, toda esta estirpe en su insigne de elevados tratan por todos los medios de que los sumisos o discípulos nos ultrajen, se burlen, que el trato sea el más denigrante, que recreen la inventiva con toda clase de historias, con carisma lo bueno, pero mostrando más lo malo a su haber para desprestigiarlo, etc. Porque aquellas personas que tratamos de esclarecer la verdad o preguntar qué ocultan y ese misterio de no evolucionar sino estacionario a lo mismo generación tras generación y otras cosas muy raras, entonces ellos en su sabiduría afirman que somos unos embusteros indignos a su esclarecido por Dios, que están atentando contra los nobles principios, a la verdad, a Dios y al pecado de Lucifer, que la razón a la lógica solamente la saben ellos, porque Dios los escogió o los tocó con su divinidad y los representa en la tierra con honor, pero que para mayor efectividad en su orgullo como hijos de Dios, nos miren con el ojo que queda en medio del nalgatorio, para que los elevados en su insigne y los sumisos no tengan un ofuscamiento en su gran nobleza y en sus entendederas a tanta farsa recibida de sus superiores o amos, que son los únicos a la razón de la verdad, en entender el origen y el pecado, ya que Dios les otorgó el don del saber para predicarlo a los que somos ignorantes o indotos, que tratamos de sobrevivir a las penurias otorgadas a los que nos consideran escasos de pensamiento y no entendemos el sentido de la vida y muerte, según ellos. Pero qué diferencia tan grande en que uno, al trato que recibimos como humanos y que brutos y perniciosos a los ojos de la superioridad que se creen hijos de Dios, tampoco nos preocupa. Al menos somos pensantes, analizamos las diferentes situaciones e inquietudes, al menos con tranquilidad preguntamos quién es Dios o Lucifer, o qué son las religiones, la secta, la espiritualidad y otras, el poder político, los gobiernos, la sociedad, las fuerzas de seguridad, las altas cortes, a las revoluciones pacíficas o violentas, o que hay en el universo, o todo esto es una farsa. Tampoco nos atemorizamos a estos ilustres hijos de Dios que solamente viven de un repetitivo desde su origen, no tienen nada nuevo, son amargados, atormentados al poder de Dios, de Lucifer y de los tocados de Dios, y a la vez tembleques a todo esto, pero los humanos se las dan de su grandeza, empero el respetar a Dios, le temen a Lucifer, ejercen la maldad, destruyen y matan, se creen una raza superior a los demás humanos que nos consideran brutos y un falto de intelecto, o sea, no evolucionan, les da miedo preguntar cosas diferentes a lo que sus ojos ven, no quieren ver más allá de la verdad, etc. Indican unos que han ocultado algo grande generación tras generación y los hechos lo dicen por sí mismos. Se destacaron en un círculo vicioso, ni para adelante ni para atrás, pero a la vez tampoco dejan que les presenten lo que los pensantes piensen de diferente forma y vean las cosas de otra forma. Se ofenden a su estirpe de grandeza o escogidos de Dios para interponerse a los principios de una razón, de una lógica, a la verdad y a la falsedad para lograr